Hola, ¿qué tal? Em, el día de hoy quería compartirles de la palabra en el libro de Filipenses. Lo voy a estar proyectando igual, voy a estar proyectando todo lo que vaya diciendo, va a estar en una presentación de PowerPoint, que ahí ya se les está mostrando, aprovechando los recursos de la tecnología. Aparte, soy el anfitrión de la sala, así que puedo controlar todos los movimientos. Así que aprovechando todos los recursos que se nos han presentado, eh, voy a estar proyectándole este mensaje también. Y quería leer en el libro de Filipenses porque, bueno, aparte de ser como uno de los primeros libros en los que me puse a estudiar cuando recién entré a comunión y empecé a participar, me acuerdo que habíamos armado un grupo con algunos chiquillos, estaba el Antonio, estaban los Pintos, y nos juntamos y empezamos estudiando este libro. Y desde aquel momento me pareció un libro súper interesante porque el relato de Pablo hacia los filipenses es, es con un lenguaje cariñoso, es un lenguaje más bien de amistad. Eh, y vamos a entrar en el contexto del libro. Primeramente, antes de comenzar a hacer la lectura, leamos un poquito del contexto. El autor de la carta a los filipenses es el apóstol Pablo. Y cuando leamos en las escrituras, vamos a ver que Pablo se presenta como siervo de Jesús. Pablo se presenta como siervo, distinto, distinto a la forma en que se presenta en otros libros de la Biblia. Pablo más bien acá hace una referencia de él como un esclavo del Señor Jesucristo. Y esta carta está escrita desde la prisión en Roma. Los destinatarios de esta carta son los creyentes de la iglesia en la ciudad de Filipos, ciudad que se puede definir como una mini Roma, con una gran cantidad de ciudadanos romanos. Ahí les voy a mostrar una fotito que tengo que explica un poco mejor eso. Los de la iglesia de Filipos tenían una estrecha relación con Pablo, apoyándole en el trabajo misionero desde el principio. Ya, esto es muy importante para conocer aquella relación amistosa entre ellos. Lo vamos a ver también en la lectura. Y cuando los filipenses supieron que Pablo estaba preso, enviaron a Epafrodito para mandarle una ofrenda. ¿Ya? La carta de Pablo es una carta de agradecimiento, la cual en su tratado está tratando problemas a los que él se ve enfrentado y los filipenses. ¿Por qué? Esta es una foto que descaradamente robé de un video del Proyecto Biblia, pero ¿por qué Pablo y los filipenses enfrentaban el mismo problema? Porque Pablo se encontraba en una prisión en Roma y los filipenses se encontraban en una ciudad con mucha identidad romana, ¿ya? Se encontraban en una ciudad con mucha identidad romana. ¿Y qué es lo que pasa con una ciudad con mucha identidad romana? Que veneraban en exceso al gobernador romano, ¿ya? Y ante la predicación del evangelio, ellos le atacaban, ¿ya? Ellos le atacaban. Y por el otro lado vemos a la derecha una imagen de Epafrodito enviándole aquella ofrenda al apóstol Pablo. ¿Ya? En esta carta, Pablo da un ejemplo de cómo responder a los intentos de represión del Evangelio y demuestra en ese ejemplo que regocijarse en el Señor y es lo mejor que se puede hacer y determinar cualquier sea la consecuencia, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya Él le está dando aliento a los filipenses para que vivan según la voluntad del Señor, a vivir según Cristo. Entonces, ya dado este contexto,
quería entrar al tema principal que vamos a tratar de la carta a los filipenses en esta noche. ¿Ya? Y yo cuando leí me hice las siguientes preguntas que les comparto a ustedes también, y preguntas por las que me sentí fuertemente tocado igual. La primera dice, si me importan los demás creyentes, amo a mi hermano o me molestan o me son indiferentes. ¿Ya? Me preocupo realmente, así siendo honesto, por todos mis hermanos, por todos los que conozco, o me son indiferentes o incluso hasta me llegaría a sentir molesto por algunos. Es una pregunta que me hice y la verdad es que no sabría cómo responderle en estos momentos porque siento que muchas veces en mi vida soy indiferente con las personas y, y, y es bastante triste por mi parte. Eh, y en el caso de que los ame, ¿me preocupo realmente por ello? ¿Me preocupo realmente, por así decirlo, de ustedes? ¿Me preocupo en mis oraciones por ustedes? Y tengo un ejemplo súper práctico para mí. Yo mismo el día martes compartí por WhatsApp de la asamblea una lista de los pedidos de oración para esta semana. Y créanme que de todos los días que ya han pasado, que son 4, he orado muy poco por esas peticiones. Y eso quizá es una evidencia de lo que me cuesta la oración preocupándome por los demás. También otro punto es si me interesa la vida espiritual de los demás, si nosotros estamos preocupados entre nosotros de cómo va nuestro avance en el Señor, que aprendamos de Él, que seamos edificados. También otra pregunta es si disfruto de las cosas del Señor solamente cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal? Eh, me importa o sea, me acuerdo del Señor solamente cuando las cosas están yendo así súper bien y vamos todos contentos y vamos todos remando para el mismo lado, pero ¿qué es lo que pasa cuando todo va mal? ¿Ya? Me sigo preocupando igualmente del Señor. Eh, la otra pregunta es, ¿siento felicidad y una felicidad que lleve a los demás a ver algo en mí? Como creyentes sentimos el verdadero gozo que hace que los demás vean ese gozo y vean, wow, él es cristiano y él es una persona realmente feliz en el Señor. Y por último, la última pregunta en la que quería girar en todo este mensaje es si alguien que usa el nombre a ver, saber que alguien usa el nombre del Señor, a esto me estoy refiriendo como usar el nombre del Señor en vano o para su propio beneficio, me quitaría la felicidad en el Señor. Por así decirlo en buen chileno, si me amarga el pepino, que que alguien use la palabra del Señor para sus propios beneficios. Y todas estas preguntas van ligadas a dos aspectos principales de la vida del creyente, y son la comunión y el verdadero gozo. Lo que Pablo está tratando en el primer capítulo de este libro, del libro de la carta a los filipenses, es comunión y verdadero gozo. ¿De qué se trata nuestra vida en el fondo? ¿De qué se trata nuestra vida como creyentes? Vamos a hacer la lectura de los 19 versículos y dice así. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a ir tratando punto por punto las mismas preguntas de antes y a las conclusiones que me llevaron a aquella interrogante. El primer punto que quería tratar es la comunión. Creo que cuando Pablo comienza este capítulo, está refiriéndose explícitamente a una unanimidad que sentía él con los hermanos en la iglesia en Filipenses. Es muy notorio los términos en los que Pablo se refiere a los filipenses de amor, términos súper amistosos, no así otras iglesias, por ejemplo la iglesia de Corinto, ¿ya? Es una diferencia así abismal en la forma en que Pablo está escribiendo y Pablo está refiriéndose a la iglesia de los filipenses. Habla de la comunión y Pablo en sus oraciones dice que ruega con gozo por todos ellos, ¿ya? Ruega con gozo. Y acá yo hice 3 preguntas que dicen, ¿qué tan seguido oraba Pablo por los filipenses? ¿Cuál era su sentir cuando se acordaba de ellos? ¿Y de qué estaba persuadido Pablo para entender la comunión en el Evangelio? Y acá dice que qué tan seguido oraba Pablo por los filipenses, y dice que siempre en todas sus oraciones. Siempre en todas sus oraciones se acordaba de los filipenses y rogaba con gozo, ¿ya? ¿Cuál era su sentir cuando se acordaba de los filipenses? Era un sentir gozoso, ¿ya? Él estaba feliz. ¿Por qué? Por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, por una comunión incesante, por una comunión que ha permanecido hasta ese momento en el que Pablo se encontraba en aquella prisión, ¿ya? A pesar de las dificultades en las que se encontraba Pablo y a pesar de las dificultades en las que se encontraban los creyentes de Filipos, debido a vivir en una ciudad que la denominaban la mini Roma, eh, a pesar de eso, ellos habían estado participando en comunión del Evangelio, ¿ya? Participaban juntos todos ellos. En oraciones se alegraban, sentían gozo al acordarse de los otros creyentes, sentían gozo al acordarse de ellos. Y
La persuasión de Pablo, ¿cuál es? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿De qué estaba persuadido Pablo? De un perfeccionamiento, ¿ya? De que, de que aquellos creyentes que desde el primer día habían vivido el Evangelio así, pero sudando la camiseta, iban a seguir siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Es una esperanza súper grande la que tenía Pablo de ellos, ¿ya? Y es una esperanza súper grande que tenemos como creyentes, que seremos perfeccionados, que nosotros que podemos participar entre nosotros del Evangelio, podamos ser perfeccionados, ¿ya? La comunión es importante para nuestra vida cristiana, la comunión, vivir nosotros como una comunidad, preocupados, orando por nosotros con gozo, es súper importante para nuestra vida. Las oraciones son súper importantes, participar en todos juntos, participar en todos juntos. Eh, Pablo comienza acá dando las razones de su oración por sus hermanos y abre su corazón y sus sentimientos hacia ellos en este momento, ¿ya? Y en el versículo 7 marqué algo que me pareció interesante. Como me es justo sentir esto, ¿ya? Es justo sentir gozo, es justo tener comunión con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es justo esto? Porque los tiene en el corazón. Es justo, es justo tener comunión porque los tiene en el corazón. Eh, es justo tener comunión porque existe el amor fraternal, el amor que está, que está ligado a una experiencia que nos une, a una narrativa de la cual no somos protagonistas, pero de la cual se nos ha invitado a participar, a la gran narrativa del Evangelio. Esa es la experiencia que nos une y eso es lo que nos hace sentir amor los unos por los otros. Y eso es lo que nos hace experimentar la comunión. La comunión solamente tiene sentido cuando existe el amor. La comunión no tiene sentido si no hay amor. Eso debemos tenerlo claro. Entonces, el amor debe estar presente en aquellos que en nuestro caso participamos de nuestra iglesia. El amor tiene que ser el eje en el cual nosotros nos guiamos. Primeramente el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros prójimos también. El amor mío hacia ustedes tiene que ser lo más importante para mí en cualquier actividad que hagamos como creyentes. Y el amor de ustedes hacia todos los demás también. Y el tema de la comunión nos guía hacia el segundo punto, el amor. El amor que yo lo comprendí desde el versículo 8 al 10. Y en base a dos preguntas desarrollé este punto que dice, ¿cuál es el origen del amor de Pablo y cuál es la finalidad de su amor? Y anoté un versículo que me parece importante, que siempre me acuerdo de un estudio que hicimos con los jóvenes hace algún tiempo, que está en 1 de Juan 4:20, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el que, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. El que ama a su hermano, ama a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos a quienes vemos? Con quienes compartimos el Evangelio. Si no le amamos, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo puede existir? ¿Cuál podría ser el fundamento de nuestro amor al Señor?
Y em, aquellas dos preguntas, ¿cuál es el origen del amor de Pablo? El origen, dice acá, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El origen del amor de Pablo es un amor no personal. El amor no es proveniente de su corazón, es un amor de Jesucristo. Es un amor de Jesucristo. Es interesante que diga de Jesucristo, porque podría sonar como extraño, podría sonar como muy, o sea, si se refiriera a cualquier otra persona, se podría referir como muy en tercera persona, por así decirlo. Pero es ese amor de Jesucristo que es derramado hacia nosotros y por el cual podemos amarnos, por el cual podemos vivir la comunión. ¿Y cuál es la finalidad de este amor? Para que aprobemos, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. El amor, el amor nos santifica. El amor nos santifica. Eso es algo interesante también que leí en este versículo. Eh, que el amor va a ser aquel eje en el cual nuestra vida cristiana se va a guiar y nos va a llevar hacia la santificación. Porque ya no vamos a tratar a nuestros hermanos eh, según nuestro propio carácter, porque nuestro propio carácter es muy olvidadizo, es muy individualista. Pero el amor de Jesucristo nos santifica. El punto número 3, y continuando hacia el versículo 11, dice llenos de frutos de justicia. Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Ya? En amor, que estemos en amor, dice llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué nos llena de frutos de justicia? Jesús. ¿Ya? Jesucristo es el medio por el cual nosotros somos llenados de aquel fruto de justicia. ¿Y cuál es la finalidad de que nosotros podamos vivir según el Señor? ¿Cuál es la finalidad de estos frutos? Es gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Esta es la finalidad de los frutos. La cita de la NTV me parece súper, súper interesante. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Jesucristo produce un carácter justo. Jesucristo produce un carácter justo a través del Evangelio. A través del Evangelio. Creo que ya estamos familiarizándonos hacia dónde va el tema. El tema nos está llevando mucho hacia aquella palabra que empieza con E, el Evangelio. El Evangelio. Luego, luego este capítulo continúa y luego de ese versículo 12 que nos demuestra, perdón, el 11, que nos demuestra que la finalidad es gloria y alabanza, hace como un quiebre y dice, y se pone a hablar desde su experiencia personal. Pablo empieza a hablar desde su corazón, desde lo que él ha experimentado, como alguien que está en la prisión. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y esto me llevó hacia a cuestionarme
si aprovechamos todas las oportunidades que el Señor pone en nuestra vida para anunciar su nombre. Pablo menciona de que su encarcelamiento resultó en una oportunidad. ¿En una oportunidad para qué? Para hablar de Cristo. Para hablar de Cristo a todo el pretorio, a toda la guardia romana. Y este punto se llama lo adverso también nos puede ayudar, o lo adverso nos ayuda, porque creo que nosotros también, personas del siglo XXI, podemos encontrar una oportunidad en las situaciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar. Me acordaba de, por ejemplo, cuando el Benja mencionaba en su oración el martes que la hermana Carmen también había aprovechado para hablar del Señor en el hospital. Y creo que eso de estar en el hospital no es algo menor, pues algo muy adverso. Una operación, salió bien, gracias al Señor, pero uno podría estar en el hospital y decidir de cómo enfocarse en lo suyo nomás y estar en la cama, comer y piola, y tranquilo. Pero, pero Pablo acá habla de que él aprovechó esa oportunidad. Él aprovechó esa oportunidad. Y bueno, la hermana también, como contaba el Benja, aprovechaba esa oportunidad y genial, y genial. Debemos aprovechar todas las oportunidades que el Señor pone en nuestra vida. Creo que la cuarentena también ha sido una oportunidad súper interesante, en la cual nosotros hemos podido cantar desde las casas, cantar desde nuestra habitación, con muchas ganas, eh, aunque nadie nos esté viendo, aunque quizás estemos con el micrófono apagado, sin cámara, lo que sea, poder estar en el lugar donde nosotros sentimos íntimo, a lo mejor, o sea, de hecho yo siento íntima mi pieza, estar en el lugar que nosotros sentimos íntimo y adorar al Señor desde ese lugar. Cantar con guitarra, sin guitarra, poner una canción, lo que sea. Aprovechar la oportunidad para exaltar el nombre del Señor. Aprovechar las redes que tenemos en los recursos de Internet para poder poner predicaciones, para ponernos activos también en eso, también ha sido bueno. También ha sido bueno, imagínense, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de que hermanos de otros lugares hayan podido participar junto a nosotros. Y ahora hemos tenido mucha oportunidad para que otros hermanos prediquen también en nuestras reuniones. Y, y eso me parece súper interesante. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Saben qué esto es importante? Esto es importante porque eso quiere decir que el efecto de la conducta y la predicación de Pablo han demostrado que sus cadenas, que su prisión no se debe a ningún crimen, sino al servicio de la causa de Cristo. Sino solamente al servicio de la causa de Cristo. Es interesante, es interesante. Él vive su adversidad adorando al Señor. Él vive su adversidad adorando al Señor. Vamos a leer el versículo 14, continuar en el versículo 14. Y este ya es el punto 5 que dice, mi gozo anima a otros. Son 6 puntos que quería tratar. Y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Hablar de la palabra sin temor. La respuesta ante el sufrimiento que tiene Pablo ha hecho que la gente gane confianza, ¿ya? Gane ánimo, cobra ánimo la gente. Y se atreve. Es interesante, la gente se está atreviendo a hablar del Señor sin miedo, sin miedo.
Probablemente la gente viendo que estaba Nerón, o sea, una conducta que yo pienso que tendría, yo soy súper miedoso, dije, yo pienso que tendría, hay un gobernador súper macabro, sin miedo a querer cortarle la cabeza a alguien que vaya en contra del Imperio Romano. Yo diría, no, gracias, hasta acá llego, chao. Eso es lo que haría el Felipe muy humano. Pero acá estaba ocurriendo absolutamente lo contrario. Incluso, incluso es increíble que cuando el Señor Jesús había sido preso, los 11 discípulos negaron al Señor. Los 11. Incluso Pedro le negó 3 veces. Pedro le negó 3 veces. Todos se hicieron los locos, ¿ya? Todos se hicieron los que no sabían nada, los que no le conocían, ¿ya? Pero ¿qué es lo que motivó a otros de Pablo? ¿Y qué es lo interesante acá? Que Pablo, que Pablo decía, todo me parece basura, vivir, morir, lo que sea, Cristo es mucho más valioso. Lo que sea, hago lo que sea para ganar a Cristo. Mi deseo, mi deseo es Cristo. Mi deseo es el Evangelio, mi deseo es el Señor. Mi deseo es el Señor. Y ahí la gente ve y puede decir, el Evangelio es serio. El Evangelio es serio. Y los creyentes podemos tomar eso y ver que el Evangelio no es juego. Para Pablo no era juego. Pablo estaba dispuesto a todo, estaba dispuesto a morir a la horca, a que le cortaran la cabeza, lo que sea. Él estaba dispuesto a todo, él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir por Cristo. Y como último punto, tenía valorar el Evangelio sincero. Valorar el Evangelio sincero. ¿Tengo las intenciones correctas para anunciar al Señor? Eso me lo pregunto muchas veces yo, muchas veces. ¿Tengo las intenciones correctas? ¿Tendré las intenciones correctas? ¿Cómo puedo diferenciar los motivos de aquellos que hablan el Evangelio? Ahí está mal escrito. ¿Cómo se sentía Pablo respecto a los distintos predicadores, a 2 tipos de predicadores que se van a presentar en los siguientes versículos? Y dice, sobre todas las cosas, ¿en qué se gozaba Pablo? ¿En qué se gozaba? Vamos a ver. Uy. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí ya se identifican 2 tipos. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Vemos que las intenciones de algunos para anunciar el Evangelio del Señor era predicar por envidia o por contienda. Pero habían otros que lo hacían de buena voluntad, de corazón. Un evangelio de corazón, un evangelio sincero, un evangelio de amor. ¿Cómo puedo diferenciar los motivos de los que hablaban en el evangelio? Esa es una pregunta que había hecho recién. Y me parece que la diferenciación es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor que incluso es capaz de reprender. Así como un padre reprende a un hijo. Así como un padre reprende a un hijo. Ese es el mensaje
del Evangelio. Es capaz de reprender alguna conducta y sin perder ese carácter genuino de amor, ¿ya? Sin perder el carácter genuino del amor. Reprende, exhorta, pero no pierde ese carácter. Pablo nos dice acá que podría sentir aflicción. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Podría añadir aflicción. Es una posibilidad. Es una posibilidad. El mensaje de aquellos que predican por contienda, que lo hacen pensando en añadir aflicción a Pablo para que sufra más de lo que está sufriendo. Pablo podría sentirse afligido. Todos lo hemos sentido alguna vez, o sea, todos nos hemos sentido afligidos. Yo creo que eso es algo real, real en nosotros, los que hemos estado muchos años de creyente y asistiendo a un local. Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es el gozo de Pablo? ¿Cuál es el gozo de Pablo? ¿Dónde estaba puesto su gozo? ¿Dónde estaba puesto su gozo? En Cristo. Porque Cristo era anunciado y en esto me gozo. Cristo es anunciado y en esto me gozo. Su gozo estaba puesto en el anunciar a Cristo, en la propagación del Evangelio. Su gozo estaba puesto en el Evangelio, en Cristo. Esa palabra que dice ¿qué pues? Podría decir ¿qué importa pues? ¿Qué importa? ¿Qué importa? A Pablo le tenía sin cuidado el motivo por el que otros anunciaran a Cristo, con tal de que Cristo fuese anunciado. Lo más importante para Pablo era Cristo. Entonces, vemos acá, vemos en estos 6 puntos, vemos en este primer capítulo de los Filipenses a Pablo mostrando una vida de completa devoción hacia el Señor Jesucristo. Todos los aspectos de nuestra vida van ligados al Señor Jesucristo. Y todos los aspectos de nuestra vida en comunidad como creyentes van ligados al Señor Jesucristo. De Cristo proviene el amor, del amor podemos experimentar la comunión y, y podemos, según el amor del Señor, también valorar un evangelio sincero. Podemos, todo lo que he mencionado antes, podemos experimentar todo eso si Cristo es el centro de nuestras vidas. Pongamos a Cristo en nuestro centro. Oremos como Pablo lo hacía, preocupándonos entre nosotros de poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Y oremos no solamente para que nosotros lo pongamos en primer lugar, sino que también nuestros hermanos. Y gocémonos que seremos perfeccionados hasta aquel día glorioso. Hasta aquel día glorioso. Pablo, el eje en este capítulo entero es que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir una vida en Cristo. Vivir una vida en Cristo. Es la única manera de tener gozo. Es la única manera de sentir un gozo soberano. Que Cristo controle nuestra vida. Cristo debe ser el centro. Nuestra vida tiene que ser completamente cristocéntrica. Nuestra esencia tiene que ser Cristo. Él tiene que ser nuestro diario vivir, nuestra meta, nuestro fin, nuestro todo. ¿Ya? Nuestro todo. Pablo acá nos está mostrando cómo vivir con éxito cada aspecto de nuestra vida como creyente y como iglesia. Cristo, Cristo.
el amor se hace presente solamente a través del Señor Jesucristo. Y finalmente puse esto, una vida en el Evangelio, y del capítulo 1, el versículo 27 en adelante dice, sobre todo, en la NTV esto, dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia, el Evangelio. No se dejen intimidar por sus enemigos, de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos. Mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Una lucha que aún no termina. Una lucha. Nosotros vivimos el privilegio de confiar en Cristo, también tenemos el privilegio de sufrir por Él. Y es una lucha del pasado, es una lucha del presente y es una lucha en el futuro. Es una lucha que aún no ha terminado, que aún no ha terminado. Y estemos firmes, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Nuestro propósito, ¿cuál es? Como creyentes, vivir una vida en Cristo. Y esa era la presentación del mensaje que tenía, hermano. Ha sido importante para mí leer esto porque creo que nos encontramos en una situación difícil. Quizás, o sea, es súper quejumbroso decirlo si estamos en la casa, tranquilos, algunos de nosotros, pero mentalmente igual puede ser agotador. Y aprovechemos todas las oportunidades que tenemos de vivir el Evangelio en el Señor, de vivir una vida en Cristo, de aprovechar todas las oportunidades que se nos dan, orando al Señor, orando como nosotros, vivamos el verdadero gozo, viviendo el gozo y la comunión, que solamente es posible a través del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor por este mensaje.